Oh, qué dulce a mi paladar es tu palabra, en mi boca es más dulce que la miel, dice el salmista. En esta hora, hermanos, en lo que me gustaría tratar y mostrarles en este libro de los Hechos es cómo es que los primeros cristianos perseveraban en unidad. Después del día de Pentecostés sabemos que ahí fue cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Muchas personas. Después sabemos que Pablo dio su primer sermón y fueron como 3,000 personas bautizadas al escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde comienza todo. Y aquí vemos claramente en el libro de Hechos, que se llama Hechos porque fueron los hechos del Espíritu Santo. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en lo que me quiero enfocar es en el versículo 42 y en adelante. 42 dice de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, la palabra perseverar significa permanecer firme en el compromiso al Evangelio, que es la doctrina del Evangelio de salvación. Y esta doctrina era la que los apóstoles enseñaron desde el principio, que Jesucristo vino a salvar a pecadores. Ellos estaban firmes en este fundamento, mostrando sometimiento a líderes piadosos, porque ellos perseveraban. Aquel que persevera en una doctrina o en algo, se somete a aquellos que lo instruyeron, los enseñaron. Ahora, mis hermanos, ¿quién no desearía someterse a líderes piadosos? Yo creo que muchos. Muchos queremos que nuestros patrones, jefes, sean piadosos para con nosotros, ¿verdad? Ok, aquí vemos que los primeros cristianos dice que perseveraban de esta manera en la doctrina de los apóstoles. Y aún también sigue diciendo en el 42, y en la comunión unos con otros. Perseveraban en comunión unos con otros. Y la comunión significa que es una unión entre dos o más cosas o personas en lo que tienen en común. Y es exactamente lo que Jesús le pidió al Padre. Que cuando alguien está en comunión es que están de acuerdo en cosas similares. Y estos cristianos estaban en comunión, perseverando. Y como dije, Jesucristo, eso es lo que le pidió al Padre. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, para ver exactamente qué es lo que Jesús le pidió al Padre. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Versos 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el 23 dice de esta manera: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. En unidad, ahí vemos. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que ahí vemos claramente que Jesús, eso es lo que Él le pidió al Padre. Que los creyentes, los hijos de Dios, estén siempre unidos. Lamentablemente a veces eso no sucede, porque a veces a algunos hombres se tuercen o se desvían de la palabra, de la verdad.
Aquí vemos lo que Jesús pidió. Nos regresamos a Hechos, capítulo 2, 42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, dice ahí. Esto podía ser la cena del Señor o simplemente comunión a la mesa, compartiendo los alimentos, comiendo juntos, mutuamente. Y dice ahí también que perseveraban juntos, unánimes en las oraciones. Esto nos muestra que estos nuevos creyentes persistían en reuniones de oración, y esto lo sabemos que es un mandamiento también que Dios nos ha dejado. La primera carta a Tesalónica 5:17 dice, orad sin cesar. Entonces, orad sin cesar es orad constantemente, sin parar. Y sabemos que esa es una área que muchos batallamos. Y esto yo sé que yo a veces batallo en esta área. Entonces, si decimos que somos constantes en todo, mis hermanos, somos mentirosos porque somos débiles. Somos tan frágiles, pero es un mandamiento del Señor. Aquí vemos que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles tenían la autoridad dada por Dios y no era una autoridad dada por el hombre para hacer estas cosas. Hechos 2, 17 al 19, dice de esta manera. Hechos 2, 17 al 19. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, dice ahí. Y daré prodigios arriba en el cielo. Ahora aquí vemos claramente que fue Dios mismo quien derramó su espíritu a sus siervos. Y como dice en la Biblia de las Américas, dice, yo mostraré prodigios. Aquí vemos que es Dios quien hace las cosas. Vemos que Él es quien hace los prodigios y Él es quien derrama de su Espíritu Santo sobre aquel que se arrepiente y cree en el Evangelio. Ahora, ¿por qué quiero tratar este punto? Porque hoy en día existen muchos hombres que hacen noches de milagros, tienen servicios de liberación, de sanidades. Y aquí vemos que allá afuera los hombres quieren hacer lo que le pertenece a Dios hacer. Aquí vemos en Hechos, dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, pero era una autoridad dada por Dios. Y como digo, hoy en día muchos hombres quieren mover la voluntad de Dios. Y en esos lugares la palabra predicada es excluida. No vemos la palabra predicada, sino que solamente quieren hacer milagros, quieren hacer muchos prodigios y señales. No digo que Dios no pueda hacerlo, pero a veces los hombres se equivocan. Y dice que hacían maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. El 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí está hablando de los nuevos creyentes. Dice que tenían todo en común, todas las cosas. Había unidad. Y eso es lo que, así es como se define la palabra comunión. Estar unidos, estar siempre en un mismo sentir. El 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Aquí vemos otra vez la unidad que la iglesia primitiva tenía. Ellos disfrutaban tener lo que ellos deseaban tener a través de nuestro Señor Jesucristo, era la unidad. Y amados hermanos, estas son las obras en las cuales debemos de andar nosotros como creyentes. Si es que somos creyentes, si es que hemos vuelto a nacer, si es que somos nuevas criaturas, es un andar y caminar diferente. Buenas obras. Efesios 2:10. Si me acompañan ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, somos hechos ahora nuevas criaturas. ¿En quién? ¿Por quién? Por Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces somos creados para hacer buenas obras. No que las buenas obras nos vayan a salvar, sino que ahora son obras en las cuales ahora somos hechos en Dios para andar en ellas. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gálatas 5:6. Pues nosotros por el Espíritu agradamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, si somos nuevas criaturas y estamos realmente en la fe genuina en Cristo Jesús, andaremos en buenas obras, y eso lo haremos porque hay un amor en nosotros. Y en los primeros cristianos vemos que había amor, había unidad. Y si no hay amor, no hay unidad. Si no hay doctrina, no hay perseverancia. Si no estamos en Cristo, no vamos a saber amar al prójimo. Este versículo es muchas veces también, mis amados, utilizado mal en muchas iglesias para forzar a los miembros a dar su dinero o el diezmo, y eso es diabólico. Donde dice en Hechos 2, empezamos ahí, y perseverando unánimes, 45, y vendían sus propiedades y sus bienes. Ese versículo a veces es mal utilizado en muchas iglesias para obligar a personas que den todo lo que ellos tienen. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que cada quien dé ¿cómo? Como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ahí estaban perseverando unánimes cada día también. Como dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí vemos claramente que estaban unidos. Ellos permanecían juntos como miembros del cuerpo de Cristo, en el templo y en sus hogares, con gozo y regocijo, con sencillez de corazón. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En ellos, mis hermanos, había una consideración amistosa hacia todo el pueblo, y esto nos da a entender que ellos no hacían acepción de personas. No hacían acepción de personas, no tenían sus favoritos. Y eso es algo que debemos de aprender. Que nosotros no debe de haber favoritismo, tanto con los creyentes y no los creyentes. Si nosotros, mis hermanos, perseveramos en la doctrina del Evangelio, aprenderemos a ser como los primeros cristianos. Ellos son de ejemplo.
Esto es amar primeramente a Dios, después al creyente y después al no creyente. Tengamos favor con todos como ellos lo tuvieron. Y esto implica ser de buen testimonio. Ser de buen testimonio. Si no tenemos favor con los de afuera, es que estamos errando en algunas áreas. Y el nombre del Señor puede ser blasfemado por causa de nosotros. Si es que no perseveramos en la doctrina de Jesucristo. Y dice ahí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos otra vez que el Señor es quien sigue obrando. ¿De qué manera? Añadiendo cada día a la iglesia quienes habían de ser salvos. Oh, mis hermanos, que nunca se nos olvide que el Señor es quien hace todo. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y como dije, eso implica ser de buen testimonio. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos. Así que nosotros debemos de alumbrar. ¿Para qué? Para que los hombres miren vuestras buenas obras y Dios sea glorificado a través de lo que hagamos. No para ser exaltados, no para ser nosotros quien se lleve la gloria, sino que Dios sea glorificado. Y aquellos que vean nuestras buenas obras glorifiquen solamente a Dios y no al hombre. La perseverancia doctrinal. Espero sea de bendiciones, hermanos. Sé que fue algo corto. Le vamos a hacer una oración.